no estaba grabando. Muchas gracias por recordarme, Paola. Eh, bien, entonces quedamos en que tenemos que restar el límite, perdón, el sueldo mensual menos el límite inferior. Ajá. Lo resto me da 6,618 y a esos 6,618 los multiplico por el 21,36%, que es lo que me indica la tabla de retención. El resultado es 1,413,71. Ajá. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí, profe. Excelente. Bueno. Pasamos a la siguiente, entonces. Nos dice que a ese monto que calculamos le tenemos que sumar la cuota fija, que también nos las indica la tabla de retención, ¿vale? Por lo tanto, pongo los 1,417,12, que es el excedente por el porcentaje, más 1,413,71, que es la cuota fija. Ajá. El resultado es 2,830,83. Entonces, ese es el importe o el monto que a mí me van a retener, o que en este caso a Andrea le van a retener, por concepto de ISR al mes. ¿Vale? Esa cantidad es mensual. Por lo que, si nosotros nos pagan a la quincena, hay que dividirla entre dos. ¿Vale? La dividimos entre dos y entonces a la quincena me van a descontar 1,415,41. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Y pues entonces aquí ya nada más del lado de las deducciones, ahí ya ponemos, ¿no? Retenciones por ISR, del ISR por sueldo, 1,415,41. Ajá. Entonces, ahora tengo que calcular el ISR por la gratificación anual o aguinaldo. ¿Sale? Es lo mismo, gratificación anual y aguinaldo es lo mismo. ¿Vale? Entonces ahora vamos a calcular ese impuesto. Ese cálculo se utiliza la misma tabla, pero lleva una metodología distinta. Es un poquito más engorrosa, por así decirlo. ¿Sale? Ok. Ajá. Nos dice... bueno, no, perdón, antes todavía no puse el cálculo. ¿Quién nos ayuda a leer esta diapositiva, por favor? Yo, profe. ¿Sí, Leslie, por favor? Paso 9. Ahora debemos calcular las reprobaciones por aguinaldo o gratificación anual. Según la ley del ISR, las gratificaciones anuales estarán exentas hasta por 30 días. El salario mínimo, hasta por 30 días del salario mínimo general. Sabemos que el salario mínimo general para 2020 fue fijado en 141,70 pesos diarios. Si no lo conocemos, podemos consultarlo en la página del SAT. Paso 10, calculamos la exenta del aguinaldo. Ok, perfecto, Leslie, muchas gracias. Bien, entonces, en la misma ley del ISR, habla sobre las gratificaciones o aguinaldos. ¿Sí? Y dice que el aguinaldo puede ser exento de este impuesto siempre y cuando el monto sea por mucho 30 días de salario mínimo general.
Bueno, esa parte de general pues ya no aplica, ¿no? Porque el salario mínimo ya es igual en todo el país. Antes había zona A, zona B y zona C, pero ahora no, ahora ya es uno solo para todo el país. Ajá. Entonces, 30 días de salario mínimo. Ajá. Entonces, primero tenemos que calcular cuánto es ese monto, ¿sí? ¿Cómo lo sacamos? El salario mínimo en nuestro país para este año es de 141.70 pesos. Lo multiplico, ¿no? Acá lo tengo abajito. Lo voy a multiplicar por 30 días, porque eso es lo que me dice que puede quedar exento, y el resultado es 4,251 pesos. Lo que quiere decir que si el aguinaldo que me van a pagar es igual o menor que esa cantidad, no voy a pagar impuesto, me lo van a dar íntegro. Ajá. Pero si es mayor, entonces sí me van a cobrar un impuesto. No por todo, sino solamente por el excedente. ¿Vale? Y aquí es donde viene un poquito más engorrosa la situación. Ajá. ¿Qué pasa? En nuestro ejemplo, si me voy a regresar a la página anterior, bueno, a la diapositiva anterior, quedamos que el aguinaldo era de 3,342, ¿vale? Aquí está. Voy a hacerlo un poquito más grande para que se vea. Ese es el aguinaldo, ¿sí? Y la ley me dice que si el aguinaldo es menor o igual a 4,251, entonces no voy a pagar impuesto. Ajá. En este caso es menor, no tendría que pagar impuesto, ¿vale? Se lo van a pagar de manera íntegra. Pero yo les quise poner un ejemplo en caso de que sí se tenga que pagar, para que vean cómo se tiene que calcular, ¿vale? ¿Por qué? Porque en los ejercicios que hagamos es muy probable que sí se tenga que calcular. Ajá, entonces, vamos a explicarlo de una vez. Y de hecho, por eso lo puse en otro color, en color verde, porque no corresponde como tal al ejercicio, ¿sí? Que estamos viendo, pero vaya, es una metodología y un procedimiento que deben conocer para futuros ejemplos. ¿Cómo quedaría? Bueno, el paso 11 sería, primero hay que calcular la parte gravable, es decir, solo a la parte que se le va a aplicar el impuesto sobre la renta. ¿Cómo lo sacamos? Vamos a restar el aguinaldo menos los 4,251 que dice la ley que por los cuales no tengo que pagar impuestos, ¿sale? Vamos a suponer que el aguinaldo es de 5,192.33. Ajá. Entonces, yo le resto a este aguinaldo, le voy a restar los 4,251 y la diferencia me da 941.23. Ajá. Es decir, yo únicamente voy a pagar impuesto de esos 941.23, no de los 5,192. Ajá. Ok, ya sé cuánto es la diferencia. Ahora tengo que calcular primero un factor que me permita calcular ese impuesto, ¿no? Que me permita calcular, o más bien que me permita saber dónde voy a ubicar mi salario en la tabla de retención del ISR. ¿Qué tengo que hacer? En el paso 12 nos dice que tengo que dividir, ajá, entre 365, ¿sí? Y después multiplicar por 30,4, ¿vale? Entonces voy a hacer 941.23, que es el excedente, entre 365, me da 2,5787. Y eso lo voy a dividir entre 30,4. ¿Por qué entre 30,4? Porque la ley del ISR dice que debe ser lo más parejo posible. Y sacando un promedio,
Los 12 meses del año tienen 30.4 días. Obviamente contando a los que tienen 31 y a febrero que tiene 28. Si sacamos un promedio, nos da que cada mes tiene 30.4. ¿Sale? Ese 30.4 únicamente lo vamos a utilizar para efectos del aguinaldo, para ninguna otra situación. ¿Sí? Por eso les decía que es un poco más engorroso, pero bueno, aquí tenemos todas las operaciones que hay que hacer. ¿Sale? Entonces lo divido entre 30.4 y me da 78.39. ¿Sí? Ese 78.39 quiere decir que es el monto que me corresponde de aguinaldo por cada día que yo trabaje. Ajá. Y yo lo tengo que sumar a mi sueldo mensual para sacar un sueldo mensual integrado, por así llamarlo, ¿no? Y poder ahora sí ubicar en alguno de los rangos de mi tabla. Ajá. Entonces, a estos 78.39 le sumo los 20,000, que es mi salario, y me da, obviamente, 20,000, perdón, 78.39 pesos. Ahora sí, esa cantidad que me dio es la que yo voy a ubicar dentro de mi salario, nuevamente. Perdón, dentro de mi tabla de retención del ISR. Ajá. Como es muy parecida, pues entonces seguramente, este, y digo, obviamente, ¿no? Ya tenemos aquí los valores, queda en el mismo rango que yo utilicé al momento de calcular el ISR para mi salario. Ajá. ¿Cuál es el rango? El de 13,381 a 26,988 y le corresponde una tasa de impuesto del 21.36. ¿Sale? También para el aguinaldo no se le va a aplicar cuota fija, únicamente la tasa de impuesto. Ajá. Ya que yo ubiqué, obviamente, mi salario en el rango dentro de la tabla, que ya sé cuál es el porcentaje que se le va a aplicar, pues únicamente lo multiplico, ¿sale? 941.23 por el 21.36% me da que el salario, perdón, el ISR a retener del aguinaldo va a ser de 201.05 pesos. ¿Dudas hasta ahí, chicos? No, profe. Ok, perfecto. Bueno, entonces, si nosotros, vaya, si fuera el caso, ¿no? Que tendríamos que aplicar el ISR al aguinaldo, pues también lo tendríamos que poner en nuestro recibo de nóminas. Ajá, y aquí está, ¿vale? ISR por gratificación anual o aguinaldo de 201.05. ¿Sí? Y después tenemos un subtotal, ¿no? La suma de estos dos. Ajá. El paso número 13 es calcular la cuota para el IMSS. Ajá. Pero la cuota para el IMSS no la calcula ni la empresa, ni el trabajador. La cuota del IMSS, el Seguro Social ya la tiene preestablecida. Ajá. Y son tabuladores en los cuales toman en cuenta el salario, toman en cuenta el riesgo que, que conlleva la actividad del trabajador y de acuerdo a ello, pues clasifica, ¿no? Clasifica y determina las cuotas. ¿Cómo lo hace? Utiliza el salario diario integrado. Ajá. ¿Qué otros parámetros utilice para determinar? No lo sabemos y no lo sabe más que el IMSS. Ajá, entonces, esta como tal no la podemos calcular en su totalidad.
Podemos calcular el salario diario integrado, sí, esto ya y lo hicimos, ¿no? En la clase anterior, entonces no lo vamos a repetir, ¿vale? Pero en este ejemplo nos dice que ya después de hacer todos sus cálculos, cálculos de tres partes, ¿no? Porque aporta tanto el gobierno como la empresa como el trabajador, pues entonces determina que la cuota del IMSS va a ser de 275.64. ¿Sale? ¿Dudas hasta ahí? No, profe. Ok, perfecto. Entonces, ¿cómo lo vamos a manejar nosotros para nuestros ejercicios? Vamos a hacerlo de la siguiente manera, ¿sale? Si la cuota, perdón, si el salario quincenal que nosotros dejemos en el ejercicio es menor a 10,000 pesos, van a utilizar esta cuota, ¿sale? La de 275.64. Y si el salario quincenal es mayor a los 10,000 pesos, entonces le van a poner una cuota de 400 pesos. ¿Sale? ¿Sí nos queda claro? Esa información para que la anoten por ahí en su cuaderno, la tengan a la mano, ¿sí? Porque a lo mejor ese dato como tal, pues ya no se incluye en los demás ejercicios. Ajá. Ya la vamos a establecer desde ahorita y así la vamos a manejar. Entonces, pues ahora sí, ya terminamos de hacer todos nuestros cálculos, tanto de percepciones como deducciones, y pues lo único que nos queda es este recibo ya de nómina, ¿no? Que quedaría de la siguiente manera, ¿no? En las percepciones tenemos el sueldo y el aguinaldo, acá tenemos el subtotal, y en las deducciones tenemos la retención de ISR por sueldo y la cuota del IMSS. Ajá. Y también tenemos un subtotal. Lo único que tengo que hacer es restar el subtotal de deducciones, perdón, de percepciones, menos el subtotal de las deducciones. Y el resultado es la cantidad que se le va a pagar al trabajador por concepto de el pago de la quincena del 1 al 15 de diciembre, en este caso del 2020. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? No. ¿Todo bien? Ok. Bueno, pues entonces ya nada más en la última diapositiva, ahí les dejo la información, ajá, del ejercicio que ustedes deben resolver y que tienen que calcular de igual manera, pues todas las percepciones y todas las deducciones para al final decir cuánto es el pago de nómina que se le va a hacer a ese trabajador. ¿Sale? Ahí está, el salario mensual es de 15,800. En este caso van a incluir 10 horas extra. Ajá. Van a incluir también la prima dominical porque dice que su día de descanso es el miércoles. Van a pagarle aguinaldo porque igual van a calcular la quincena del 15 de diciembre. ¿Sí? Y le van a poner las deducciones que correspondan. ¿Vale? Que obviamente las dos de ley, ¿no? El ISR por el sueldo y la cuota del IMSS, esas sí aplican. Ya nada más tendrán que determinar ustedes si aplica o no el ISR de la guinda.
Profe, Sí, Diana. entonces digamos que para la cuota del IMSS, si es, digamos, su sueldo quincenal de 8.900, le corresponde lo que puso, que era de 275 de Exactamente. la cuota del IMSS. Sí, exactamente. Tienes toda la razón. Porque el salario quincenal es menor a 10,000 pesos. Entonces, sí, es de acuerdo a lo que mencionamos. Gracias, profe. Ujú. Ah, y aquí, perdón, me faltó un dato, ¿sale? Para que puedan calcular el aguinaldo, ¿sí? No les estoy diciendo si trabajó todo el año o no, ¿sale? Entonces, pónganle que inició a laborar el 1 de mayo. Ahí, le puse el 10 de mayo, ¿no? 1 de mayo. El 1 de mayo. Ajá. ¿Sale? Y ahora sí, Sí. con todos esos datos ya pueden hacer su cálculo de la nómina para ese trabajador. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, profe, gracias. No, profe. Ok, perfecto. Déjenme ver si tenemos algún pendiente. Perfecto. Sí, todos consiguieron la tabla del ISR, no hay problema con ello. Sí, profe. Ok, bueno, entonces para que lo consideren y pues ahí tengan toda la información necesaria. ¿Sale? Bueno, pues si no hay dudas, si no hay nada pendiente, por mi parte sería todo, ¿no? Agradecerles que se hayan conectado, su participación y pues en el transcurso de la noche que se terminen de subir los videos, se los comparto a través de la plataforma para que los puedan checar y tomar como guía para su ejercicio. ¿Sale? Que tengan excelente fin de semana, cuídense mucho y nos vemos el día miércoles. Gracias, profe. Gracias, Gracias, profe, igualmente. igualmente. Gracias, profe, igualmente. Bye bye, cuídense.